Buenas tardes, tenemos aquí con nosotros hoy a una persona muy importante que acaba de publicar un libro muy interesante. El libro se titula Historia de la inteligencia y la ética animales, un ensayo de zoonoética. Él es Jesús García Rodríguez y Jesús García Rodríguez es licenciado en Filología Alemana por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Filología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y además tiene un magíster en traducción del alemán por la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado ensayos sobre feralidad, sociedad y lenguaje. Para su traducción de La niña salvaje, también ha publicado ensayos sobre delirio transductivo, inteligencia artificial y lenguajes artificiales. Y bueno, en este momento lo tenemos aquí para que hablemos de esta última obra recién salida y que creo que Ajá. puede resultar muy interesante para cualquiera que tenga ganas de aprender sobre la historia de la inteligencia animal y de la ética animal. Buenas Pues tardes, Jesús. Bueno, buenas tardes, Manuela, muchas gracias por tu invitación. a ti también por acceder, porque seguro que nos sirve a muchos para motivarnos en este tema tan interesante y tan olvidado, porque la filosofía se ha Sí. olvidado mucho de lo que son los animales y creo que es importante recuperarlos porque lo merecen y porque nuestra sociedad yo creo que se caracteriza por una mejora cuando siente algo y cuida de sus semejantes, porque en realidad son nuestros semejantes. Bueno, Sí, Jesús, estoy de acuerdo. Es verdad que lo ha olvidado, pero aún así también ha hablado de ello. Es que es un poco lo que yo he exacto. aprovechado un poco en el libro, ¿no? Sí, sí, esa parte me ha gustado muchísimo, ver que a pesar de que ha habido épocas muy oscuras, siempre ha habido un rayito de luz por ahí por el medio de gente que se ha dado cuenta de esa importancia y que les ha dedicado un momento. Sí. Bueno, veo que en tu libro hablas de zoonoética a lo largo de la historia, pero puede que el concepto zoonoética no esté claro para el público en general. ¿Nos podrías aclarar de qué va esta disciplina? Sí, claro, este término es un neologismo que he inventado yo. Básicamente entiendo, pues, por zoonoética es como una disciplina filosófica, fundamentalmente, no científica, aunque se nutre también en parte de las ciencias, sobre todo de la biología, de la zoología, y que está formado por, digamos, por tres términos griegos que son los que definen un poco el propio significado de la palabra, ¿no? Zoon, el animal, es decir, es una disciplina que habla filosófica, que habla del animal no humano. Nos, digamos, el nous, el famoso el nous ateniense, digamos, la idea de la inteligencia, y luego ética, que tiene que ver obviamente con el conjunto de actitudes, comportamientos y sensibilidades o los valores preceptivos que hay que tomar, que hay que tener, por ejemplo, en este caso con el animal no humano. En definitiva, sería pues eso, esa disciplina filosófica que trataría de la inteligencia y de la ética y de la inteligencia animal, no, y también de la ética animal, digamos, de la ética que los seres humanos bueno, deben o pueden desarrollar con respecto a los animales no humanos. Bueno, y básicamente esta disciplina, digamos, aborda el tema en la cuestión del animal humano desde tres niveles, yo creo, fundamentalmente. Uno que es más, digamos, ontológico, que es la idea de qué es el animal humano, la posible definición o en qué consiste la naturaleza del animal no humano, y la diferencia, lo posible o no, con respecto al animal humano. Luego está el nivel nosiológico, digamos, que tiene que ver con la cuestión de qué es la conciencia animal o qué es la inteligencia animal, en qué consiste o cómo puede funcionar, y luego la cuestión, el plano o el nivel ético-político, que sería, pues eso, la ética animal, la cuestión de los derechos animales, cómo afrontar, digamos, cómo regular nuestro trato con los animales no humanos. Bueno, en definitiva sería como un abordaje un poco integral desde el punto de vista filosófico de esa cuestión, intentando articular precisamente esos tres niveles de forma un poco unitaria. Muy bien. Y en este sentido, el libro supone un recorrido histórico de ese tratamiento al animal que se ha dado en distintos periodos y veo que a lo largo de la historia el que ha predominado es el antropocéntrico, hasta nuestros días prácticamente, pero no siempre fue así. Me gustaría que me dijeses, en los primeros capítulos del libro abordas las filosofías presocráticas y sí que había una visión muy diferente a la que se inauguró con Platón y Aristóteles, por ejemplo. ¿Qué nos puedes contar de los presocráticos? Claro, es muy interesante porque ya en la época homérica vemos que se atribuía a los animales no humanos. Lo mismo que los dioses homéricos tienen una mente y tienen unas capacidades mentales que supuestamente son superiores, digamos, a las de los humanos. Los animales no humanos también se les atribuye un determinado entendimiento, una determinada inteligencia, que también se considera que quizás sea un poco inferior a la humana, pero que existe como tal, ¿no?
es decir, no se considera que carezcan de ella, sino que es diferente, digamos, a la humana. Y lo importante, yo creo, en esa época griega, presocrática, aunque eso se mantuvo en gran parte de la época griega también clásica, es la idea de que tanto dioses como humanos como animales tienen alma, digamos, tienen esta idea de psique, ¿no? La psique griega. Eso digamos que es lo más característico de la concepción griega del animal no humano, ¿no? Es verdad que también ya en la época numérica está la cuestión de la diferencia, es el lenguaje, ¿no? El lenguaje es lo que marca un poco la diferencia y que luego retomará Aristóteles, ¿no? Pero digamos que, y luego que esa diferencia se va a concretar sobre todo en Grecia en la cuestión del sacrificio animal, ¿no? El sacrificio de animales a los dioses del Olimpo era digamos, la institución fundamental de la civilización griega, la que era un poco el cemento de la civilización griega, tanto cuanto era lo que unía a todas las polis de distintas ciudades-estado. Todas tenían esa misma religión y ese mismo ritual de la religión que era el sacrificio animal, ¿no? Y de hecho, para los griegos, en parte, el humano demostraba su humanidad precisamente realizando sacrificios a los dioses, ¿no? En el sacrificio animal, digamos, se juntaban las tres instancias, ¿no? Estaba el animal que era sacrificado, el humano que sacrificaba y los dioses a los que se daba el sacrificio, ¿no? Por eso tenía esa importancia primordial, ¿no? Pero claro, esa institución del sacrificio animal, de los animales, fue puesta en duda ya desde en época presocrática, por ejemplo, por los órficos y por los pitagóricos, sobre todo, ¿no? Porque consideraban que el derramamiento de sangre que se producía seguramente por influencia de filosofías orientales, era algo impuro, ¿no? Es decir, una impureza en esos sacrificios. Y eso hizo que, en parte, se fomentara una cierta forma de vegetarianismo, ¿no? No en todas las escuelas órficas ni en todas las escuelas pitagóricas, pero sí en algunas, precisamente como forma de combatir esa impureza, supuestamente, de los sacrificios animales, pues se opta por una dieta considerada también más ascética. Por ejemplo, Pitágoras se dice que era, por ejemplo, que no consumía carne animal, ¿no? Bueno, y luego está Empédocles, que es seguramente el filósofo, el que yo me centro más, porque es el más interesante para la cuestión zoonoética, digamos, para la cuestión de los animales no humanos, que tomó un poco esas dos corrientes, la de la crítica al sacrificio animal, y otra muy importante, que también va a estar en Platón, que es la cuestión de la transmigración de las almas, ¿no? Es decir, el hecho de que el alma, ese alma de que he hablado antes, va pasando de cuerpos animales a humanos, de humanos a animales, va transmutando. Que es una creencia que está documentada en los pitagóricos, por ejemplo, y que también en parte los órficos probablemente también debían compartir. Bueno, pues Empédocles en realidad lo que hace es hacer una lectura más política aparte de la filosófica, evidentemente, como más política de la metempsicosis, que se llama, de la transmisión de las almas y de la sacrificio de los animales, ¿no? Y los va a vincular y va, digamos, a proponer a partir de ello pues ciertas, como una oposición al régimen aristocrático, que era el que estaba detrás en el fondo de esos sacrificios animales, porque muchos de esos sacrificios, digamos que eran oficiados por las clases más altas, y las clases más altas eran las que recibían la parte mejor, digamos, del sacrificio, ¿no? Y buscando una forma más igualitaria, ¿no? Bueno, yo creo que lo importante en todo caso en esos tres movimientos, en los órficos, los pitagóricos y en Empédocles, es que consideraban que todos ellos, y esto es algo que se irá viendo a lo largo de la historia también de la filosofía, consideraba que los animales no humanos estaban dotados de un alma que era, de cierto modo, similar a la humana, pero que tenía quizá, debido a que estaba, digamos, aprisionada en un cuerpo animal, pues no era quizá capaz de expresar ni desarrollar todas sus potencialidades, pero que, digamos, cualitativamente era muy similar, o era la misma.
Entonces, claro, eso, digamos que ese tipo de creencia la filosofía griega posterior se va a ir, digamos, perdiendo. Sí, en este sentido sí que me gustaría que me contaras cómo Platón marca un punto significativo en la historia con su concepción distinta del alma y cómo a partir de ahí pues ya va evolucionando y con el cristianismo a una concepción en la que sí que hay un dualismo entre humano-animal, mientras que en la Grecia antigua es de grado, ahora ya es esencial. Exacto. Mm, Claro, sí, eso el cambio. No se da en Platón porque realmente la concepción platónica no difiere tanto de la de Empédocles, por ejemplo, ujú, en lo que se refiere a la cuestión del alma y de la transmigración de las almas, en las que Platón también cree y habla, ¿no? en sus diálogos. Eh, y lo importante en Platón yo creo que es el centro en este orden de ideas. Lo importante para Platón era fundamentalmente la cuestión de lo que él dice que el alma es inmortal, ¿no? La inmortalidad del alma, ¿no? Claro, al conjugar estas dos ideas, la idea de, por un lado, de que el alma transmigra y que el alma es inmortal, pues de ahí surge la dialéctica de la propia idea platónica de lo que es el animal no humano, ¿no? Y el animal no humano para Platón tiene un alma que no se diferencia de la del humano más que en grado. Bueno, esto hace que Platón realmente no habla tanto, al hablar del alma, no está hablando no construye una antropología, ¿no? Ni siquiera una zoología tampoco, sino que habla en general lo que se ha dicho antes de una psicología general de los seres vivos, ¿no? Es decir, todos tienen alma. En el fondo todos son iguales. El alma va pululando de cuerpos en cuerpos, pero es la misma, ¿no? De hecho, hay muchos que han dicho que en la filosofía de Platón no hay animales ni hay humanos, sino que lo que hay son almas, ¿no? Una especie de concepción teoantropozoica o teoantropotérica, digamos, del alma, porque es la misma en dioses, en humanos y en animales, ¿no? Y va transitando de unos en otros dependiendo de diversas cuestiones y diversos avatares, ¿no? Bueno, en definitiva, el platonismo, por eso no se ha dicho, Fontenay, por ejemplo, que es una autora muy importante, digamos que ha tratado mucho la cuestión del animal no humano en la filosofía occidental. Fontenay dice que el platonismo no es un humanismo realmente, sino un discurso sobre el alma inmortal. Lo que a Platón le importa es el alma inmortal y no le importa tanto en dónde esté, ¿no? Evidentemente, lo mismo que los presocráticos, considera evidentemente que el ser humano, el alma en el humano es diferente de grado a la de los animales, pero en el fondo hay como una intercambiabilidad ontológica entre animales y ellos, ¿no? La única diferencia es, tú muy bien has contado, es de grado, es una cuestión de densidad del alma, digamos, ¿no? Psíquica. sí, pero entonces sí que a partir de los estoicos sí que hay un cambio significativo. ¿Se produce ahí exactamente? Bueno, yo creo que el cambio fundamental se produce en Aristóteles, En en la filosofía de Aristóteles. Aristóteles. Mm, Sí, ahí es donde se produce como una ruptura, porque claro, Aristóteles ya no cree en la transmigración de las almas. Aristóteles además tiene una idea muy distinta del alma humana también, del alma en general, de psique. Él, en su tratado acerca del alma, ya habla divide como en tres partes, es muy conocido, en tres partes el alma humana, ¿no? Está la parte sensitiva, perceptiva, ¿no? Luego la que se llama vegetativa, llamado a veces. Luego está que esa es compartida por animales y por plantas, ¿no? Está luego el alma, o la parte del alma que llama sensitiva o perceptiva, que es la que comparten animales y humanos. Y luego está la intelectiva, que son de los humanos y de los dioses, ¿no? Claro, ahí lo que hace Aristóteles es hablar también Aristóteles sí escribió tratados de zoología, que luego siguen muy conocidos, aunque lo importante yo creo de las ideas de Aristóteles sobre el animal humano están en este tratado sobre el alma. Pues claro, para él dice que la inteligencia de los animales o las muestras de inteligencia de los animales no humanos son mera analogía con la humana, es decir, se parecen, se asemejan, pero no son lo mismo. Es decir, ya no es una cuestión de grado, sino una cuestión cualitativa, ¿no? Son diferentes, aunque
puedan parecer que son similares, ¿no? Claro, para Aristóteles tenía esa famosa idea de que el ser humano es el animal racional, ¿no? El zoon logikon, que es una idea que luego tendría mucho éxito, digamos, en la historia del pensamiento occidental. Es decir, el ser humano es el que está dotado de la razón discursiva, de la razón del lenguaje, en definitiva, que es lo que marca un abismo, y en Aristóteles esto queda muy claro y muy explícito, el abismo entre los animales humanos y los no humanos, ¿no? Y luego, y de ahí surge también la ética animal a partir de esas ideas, la ética animal de Aristóteles, que básicamente, digamos, teniendo a partir de la idea de que no tienen logos, digamos, de que no tienen ese lenguaje, pues pueden ser utilizados como medios para los fines humanos, para los propios fines. Es decir, quedan subordinados teleológicamente, ¿no? A los humanos. Bueno, en definitiva, sí, yo creo que la filosofía de Aristóteles es como el comienzo el comienzo más claro del antropocentrismo, digamos, y sobre todo del logocentrismo occidental. Sí. La verdad es que resulta muy curioso que Aristóteles, que se interesó realmente por describir a los animales y por tratarlos en un aspecto más biológico y zoológico, sea justamente el que acaba por empezar la degradación. Claro, pero eso tiene su lógica porque eso se va a Ujú. repetir y eso es algo que se repite y lo veo, se puede ver en el que lea el libro. Cada Sí, filósofo va a utilizar sus ideas sobre el animal humano conforme a sus ideas sobre otras cosas, ¿no? Entonces, claro. la idea del animal humano de Aristóteles deriva de sus ideas sobre el alma humana, sobre su propia ética de los fines, eh, y aunque él seguramente tendría un interés, y lo muestra en sus obras, ¿no? Tiene como 4 o 5 obras estrictamente zoológicas, ¿no? De las partes de los animales, de la reproducción de los animales. Era un tema que le interesaba, pero digamos que su concepción del ser humano y su concepción de la ética le llevan a estas ideas muy negativas Ujú. como que se ve obligado, de cierto modo, a ello. Y también, claro, su trasfondo, porque él ya no cree en la transmigración de las almas, por lo tanto, para él el animal es como un ser ajeno, ¿no? Puede Claro. permitirse esa separación entre el alma humana y el animal. Sí, sí. Y bueno, Y luego, termina, termina. me quedo con lo de la cuestión de los estoicos, creo que Sí, comentaste. sí, es cierto, sí. Claro, el estoicismo, es verdad, el estoicismo lo que hizo fue como radicalizar Ujú. esa separación que ya estaba en Aristóteles. Eh, claro, el antropocentrismo era ya como muy generalizado en la filosofía helenística. Si se mira, es casi la tónica de la filosofía helenística, griega y romana, porque hace como la filosofía de pronto hace el centro de la filosofía es la subjetividad, ¿no? La subjetividad, la ética, es como el centro de reflexión, y todo lo demás parece que es como secundario, ¿no? La cuestión es metafísica, la cuestión es, vamos a decir, cosmológica sobre el mundo, eso es secundario, lo importante es lo que hacen los estoicos y lo hacen otros, el epicurismo también es hacer del ser humano el centro del cosmos, ¿no? Y lo equiparan casi a dioses, ¿no? Eso se ve, por ejemplo, en las cosas que dice Marco Aurelio, como si el humano casi pudiera deificarse a través de la ética, ¿no? Pero y claro, y eso, frente a esa racionalidad y a esa, digamos, excelsitud del ser humano, está en los estoicos justo en lo opuesto que es el animal no humano, que como carece de racionalidad, pues va a ser machacado, digamos, va a ser, Ujú. digamos, siempre, se va a justificar además el papel dominante del ser humano sobre los animales humanos, que siempre van a servir simplemente para ser como instrumento, para satisfacer, para alimentar a los humanos, ¿no? Como un medio, una vez más, como un medio para los fines. Entonces, sí, realmente con el estoicismo hay una separación muy clara, ya una separación ontológica radical. Y de hecho, para los estoicos, la esencia misma del humano se empieza a construir precisamente de esa escisión con lo animal, ¿no? Es ya una línea muy característica de la filosofía occidental, que es, bueno, si nosotros los humanos somos racionales y nos diferenciamos de los animales es porque estos son irracionales, porque la irracionalidad del animal es lo que marca, digamos, el abismo entre los dos mundos, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Y a partir de ahí el cristianismo añadirá elementos todavía para ese maltrato y esa cosificación poder justificarla. ¿En qué consiste eso nuevo que añade la filosofía cristiana? Claro, esto tienes toda la razón, es como una línea que se va acentuada, que va históricamente acentuándose, también porque, digamos, de las fuentes de las que va viendo el propio cristianismo primitivo, ¿no?
sobre todo el que va a marcar la diferencia va a ser Agustín de Hipona, seguramente, las ideas de Agustín de Hipona. El agustinismo va a ser muy predominante en la filosofía cristiana primera de la Edad Media. Y claro, y aquí se añade la cuestión religiosa de todos los dogmas del cristianismo que tienen que ver con la cuestión de una exaltación, digamos, del espíritu y por contrario una especie de denigración de lo corporal. Y también de otra idea que es la negación que tiene que ver con la propia teología cristiana, que es la negación radical de la transmigración de las almas también. La idea cristiana del alma no tiene nada que ver con esto. Y claro, es curioso que precisamente Agustín de Hipona, que él en su juventud fue maniqueo, y los maniqueos creían en la transmigración de las almas, fue el que más peleó contra esa idea, ¿no? Contra esa idea. Y también el que luchó por lo que ha dicho, esto que hemos dicho de que empezaron ya Aristóteles y los estoicos, que es negar totalmente la racionalidad a los animales no humanos. Y una vez la misma rueda, ¿no? Niego la racionalidad de los animales no humanos, por tanto no tienen derechos, no tienen consideración ética, existen para mí, los puedo utilizar como fines, como medios y toda esta cuestión, ¿no? Claro, Agustín lo que hace es como dar una justificación teológica a esto, ¿no? Como una justificación religiosa. Y es curioso porque, claro, él lo afirma como que Dios ha querido que esto sea así, ¿no? Dios ha querido que los animales sean muy diferentes a los humanos, que el humano esté por encima y toda esta cuestión, ¿no? Esta es una idea que en el fondo no estaba en los primeros padres de la Iglesia, no era así, ¿no? Por ejemplo, sobre todo los padres griegos, ¿no? Por ejemplo, Basilio de Cesarea, uno de esos padres de la Iglesia, consideraba que los animales no humanos no vivían para nosotros, sino para ellos mismos y para Dios. Sí, conservaba una cierta autonomía, ¿no? Tautológica. Y, por ejemplo, San Juan Crisóstomo, que era otro padre también de la Iglesia griega, decía que los animales no existen necesariamente para nuestro uso, ¿no? Sino que fundamentalmente existen para proclamar el poder del Creador, digamos, ¿no? Existen como manifestaciones de la gloria de Dios, ¿no? Bueno, pues esas ideas, Agustín, digamos, de Hipona se encarga de liquidarlas. Bueno, Lactancio también, por ejemplo, no era griego, pero escribió en latín. También hablaba mucho de las facultades cognitivas e intelectivas de los animales. Bueno, pues Agustín, digamos, de Hipona, por la influencia seguramente del estoicismo, también de Plotino, seguramente, de Aristóteles, pues va a llevar a una justificación teológica, digamos, del especismo, ¿no? Esto que en el fondo, y del logocentrismo, que es un poco lo que él hace, ¿no? Y en ese sentido el cristianismo pues, supuso como por decirlo así, la institucionalización en Occidente del logocentrismo y la institucionalización de la degradación ontológica, digamos, del animal no humano. Sobre todo, ya te digo, a partir de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona. Y pudiera parecer que con el final de la Edad Media y los orígenes ya de la ciencia, el empirismo, etcétera, pues las observaciones directas sobre el mundo que nos rodea nos podían llegar a pensar que el animal es inteligente y que tiene un estatus distinto al que se le estaba dando, porque basta con que tengas un animal cerca para que observes cierto atisbo de inteligencia y como mínimo de sentimiento, emoción y ser capaces de sentir el dolor. Pues parecería que mejoraría, pero llega Descartes con el mecanicismo y parece que la cosa se vuelve peor todavía. ¿En qué sentido empeora Descartes esta concepción animal? Pues claro, aquí pasa una vez lo que te he comentado antes, que el mecanicismo de Descartes, que considera que el animal es una máquina y nada más, en general que el cuerpo es una máquina, es producto de su dualismo radical, ¿no? Que divide, por un lado, de forma absoluta, además, la res extensa, digamos, el dominio de la materia, de lo puramente mecánico, del cuerpo, de la res cogitans, ¿no? Que es el dominio de la racionalidad, del pensamiento, de la libertad, ¿no? A la que pertenece el alma, la mente, ¿no? Es decir, él ya separa de manera radical, ontológicamente, el logos de la materia, ¿no? Ya él va haciendo la res cogitans de la res extensa, luego el alma del cuerpo, y también, claro, el humano del animal, ¿no? Es este dualismo radical del que ya casi no nos hemos librado, ¿no? Claro, el origen de esa escisión
es religioso también, viene de Agustín, en el fondo, de Agustín de Hipona, ¿no? Que además era un autor que Descartes leía mucho, ¿no? Es decir, la idea, la voluntad, lo que había en Descartes era la voluntad de salvaguardar a toda costa, digamos, la doctrina católica de la inmortalidad del alma individual, ¿no? Que estaba siendo amenazada yo hablo de Pomponazzi, por ejemplo, de un filósofo del Renacimiento, pero italiano, desde determinada época del Renacimiento estaba siendo atacada ya por algunos filósofos, ¿no? Claro, Descartes se ve obligado a conciliar esta cuestión de fe, que es la cuestión de la inmortalidad del alma individual, con todo el proyecto que él estaba realizando con sus creaciones matemáticas científicas, que era el proyecto este gigantesco de geometrización y matematización del mundo, ¿no? Entonces, claro, ante esta disyuntiva es lo que él opta o encuentra la solución en el dualismo radical, que separa el mundo de la ciencia, digamos, el mundo lo puramente mecánico, que ahí arrastra al animal humano, del mundo, digamos, de la religión, del mundo del alma, del mundo de lo racional. Digamos que ese fue el precio, el hecho de que Descartes redujera al animal a pura máquina, insensible prácticamente, aunque no era del todo así, pero es como quedó, digamos, la idea, es el precio teórico que tenía que pagar para garantizar la salvación del alma humana, inmortal del humano, que él creía como católico o militante que era, ¿no? Claro, por ejemplo, en Gómez Pereira, que es un autor del que también hablo, que es español, precursor de cierto modo de Descartes, también está ya ese dualismo, ¿no? Y lleva las mismas conclusiones, y por ejemplo está también Martin Heidegger, ¿no? Es muy parecido, muy similar, lleva siempre la misma conclusión, ¿no? Pero en todo caso, más que Descartes, incluso yo creo que fueron los discípulos de Descartes, los ocasionalistas, de Malebranche, por ejemplo, y los continuadores fueron los que radicalizaron más esa postura y los que fueron todavía más despiadados que Descartes a la hora de considerar el animal no humano. Pero porque lo que hicieron fue, digamos, exacerbar, digamos, esas ideas cartesianas. Y todos estos siglos que llevamos ya, que ya son bastantes de cosificación del animal y que poco a poco van añadiendo argumentos para justificar el maltrato y para justificar su degradación, a pesar de que han sido la tendencia dominante en ese tiempo, siempre ha habido algún reducto, algún atisbo de luz con autores que ya has mencionado alguno de ellos, sobre todo en la Edad Media, pero hay otros que mencionas y que son muy interesantes en tu libro, por ejemplo, Margaret Cavendish, que incluso llegas a decirnos de ella que podría ser la iniciadora del ecofeminismo. ¿Qué nos puedes decir de Margaret? Sí, es una de esas autoras que, como dices tú, pues como una especie de islas o de excepciones dentro de las corrientes fundamentales. Hay otros muy interesantes también. Bueno, está, por ejemplo, Francisco de Asís, o está Miguel de Montaigne, por ejemplo. Hay otros. Pero lo interesante de Cavendish es que precisamente lo que hizo fue oponerse. Ella, digamos, escribe en la época, no solo escribe, su marido, digamos, era amigo tenía una correspondencia con Descartes, ¿no? Vivían, digamos, en el momento del auge del cartesianismo, ¿no? y del mecanicismo. Y ella lo que hizo fue oponerse al dualismo, que era la corriente principal, digamos, en la filosofía europea de ese momento, ¿no? Y ella, frente a ella, pues ella oponía un monismo materialista, realmente, que está mucho más cerca de las concepciones filosóficas, digamos, de la ciencia y de la filosofía actual, ¿no? Y lo mismo que las ecofeministas, se encargó de combatir o de rebatir los argumentos del dualismo y todas esas dicotomías que imponen, ¿no? Siempre de la materia contra el espíritu, el alma contra el cuerpo, el animal humano contra el animal humano, la mujer contra el hombre, todas esas dualidades. En Cavendish se nota ya, se percibe una clara voluntad de intentar disolverlas, ¿no? Y luego, igual que las ecofeministas, Cavendish también reivindicó una idea de la mente de la razón humana, realmente la razón humana, que incluyera elementos sensibles, no solo exclusivamente intelectuales, ¿no? Y por tanto, abría un poco el camino a unas inteligencias que no solo sean estrictamente racionales, ¿no? Por ejemplo, pues eso, y facultades que no son solo las racionales, por ejemplo, la fantasía, la imaginación, las expresiones sensibles, la memoria, ¿no? Y en Cavendish también vemos que no hay un límite tan claro a nivel ontológico y epistemológico entre los animales no humanos y los humanos.
y entre las inteligencias animales y las no animales. Esto también lo retomarán las ecofeministas, por ejemplo, ¿no? Sí. Y la consecuencia de esto, pues a nivel ético, pues es una mayor empatía hacia todos los seres vivos, básicamente, y uno ponerse a esa reificación que has comentado de la filosofía occidental, sobre todo el cartesianismo, con respecto a los animales no humanos. Es decir, eso también está en la filosofía de las ecofeministas, ¿no? Sí. Hay como una especie en ella, ya digo, probablemente lo que tienen de común es esa pelea contra el dualismo trascendental del que hablaba una de estas ecofeministas, Rosemary Radford Rutter, que divide el mundo en dos, el mundo, ¿no? Que es típicamente cartesiano, el mundo, digamos, oscuro de la naturaleza, que es lo femenino, lo irracional, lo animal, lo amenazante, ¿no? Lo irracional. Y por otro, el mundo luminoso, que es lo masculino, el orden, el pensamiento, la libertad, la ciencia y la tecnología y todo esto, ¿no? Y en última instancia es que fueron han sido las propias ecofeministas las que han reivindicado la figura de Cavendish, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, hay un libro muy conocido de Caroline Merchant, que es La muerte de la naturaleza. Explícitamente menciona a Cavendish como una de las precursoras, ¿no?, del ecofeminismo. Y en este sentido nos has contado que Margaret Cavendish reclama también el sentimiento como parte esencial del ser vivo, no solamente la razón. Y abandonamos un poco esa línea aristotélica que centraba al ser humano como el ser racional y eliminaba al animal como poseedor de alma, etcétera, y como entidad por no tener esa racionalidad. Pero Sí. aquí nos encontramos con otro autor también importante que supone un avance en la historia y es Rousseau. Rousseau desplaza ese foco también hacia los sentimientos y eso le hace entender al animal de manera distinta y concederle un pequeño estatus, por lo menos de respeto. ¿En qué sentido se produce este cambio con Rousseau en la Ilustración? Sí, pues estas ideas de Rousseau vienen sobre todo de pensadores ingleses. Por ejemplo, Francis Hutcheson, que es el se llama la escuela escocesa, creo que se llama la escuela escocesa, era muy amigo de David Hume, y David Hume también sería otro de estos representantes, que son los que influyeron realmente en Rousseau, ¿no? Ellos desarrollaron lo que se ha llamado la ética de la compasión, o la ética de la sensibilidad, o también la ética del sentido. Bueno, es un poco una derivación del empirismo de Locke, ¿no?, hacia el plano de la ética. Y efectivamente, digamos que lo que hacen estas filosofías de Hume, de David Hutcheson y también las de Rousseau, evidentemente, es, además de oponerse a las éticas racionalistas, logocéntricas, y poner el centro de la consideración, de la consideración ética, no solo a los que piensan, o los seres que piensan, sino también a los que sufren, a los que sienten, ¿no? Y por ello van a incluir de pleno derecho, por decirlo así, a los animales no humanos, en tanto seres sintientes, ¿no? Empieza a aparecer esa idea de ser sintiente como el depositario de la ética, ¿no? Ahí yo creo que está el comienzo de esa generalización y esa extensión del deber moral para los animales, en esta ética del sentimiento, podemos decir, de la compasión, que luego se expandirá en el siglo XIX de forma más masiva, ¿no? Y que dará lugar a la creación de las sociedades protectoras de animales, por ejemplo, que influirán, por ejemplo, en Schopenhauer, que formó parte de una de ellas, ¿no? Y de ahí en adelante hasta nuestros días. Claro, lo interesante también es que esta ética de la compasión, que ya digo, en Inglaterra, en los países anglosajones, quizás empezó con Lord Shaftesbury, pero bueno, tuvo una implantación, va a tener una implantación muy importante, y en Europa, perdón, en el continente, digamos, el mayor representante es seguramente Rousseau, fue, digamos, la ética contra la que luchó Kant, por ejemplo, ¿no? La filosofía o la ética, la moral kantiana, que es eminentemente racionalista, ¿no? En el sentido de que para él el primado es el de la razón en todos los ámbitos, ¿no? También el de la ética. Y los dictados de la razón están por encima de todos los criterios sensibles, ¿no? Claro, por eso está esa polémica histórica entre Kant y Hume, ¿no? Entre dos concepciones totalmente diferentes de lo que es la moral. La moral de Kant no está... Claro, Hume en realidad habla que para Hume los juicios morales
no se basan realmente en la razón, sino en las emociones o en los hábitos, en pasiones, ¿no? Justo contra las pasiones, contra lo que va a pelear Kant, ¿no? Él habla de que lo útil y lo bueno no pueden ser fundamento de la moral porque son, digamos, principios patológicos. Es decir, que están determinados por pasiones, que es los pazos en griego, ¿no? No es que sea algo enfermizo, sino que es algo relativo a las pasiones, ¿no? Entonces lo rechaza completamente porque la compasión, digamos, para Kant no puede ser el fundamento de la ética porque es una pasión. Entonces se escapa a la razón. Bueno, esto es lo que, digamos, que marca la diferencia entre la moral kantiana y la moral de Hume y la moral rusoniana, y que eso se ha mantenido en el 19 y el 20, ¿no? Esas dos líneas, digamos, han convivido, o se pueden ver rastros de ellas históricamente. Una cosa que me llama la atención, bueno, me llama la atención de manera positiva, por lo menos a mí, es que cuando hablas de los humanos, hablas de animales no humanos y hablas de animales humanos. Y Sí, a mí me resulta muy interesante que utilices esa nomenclatura. ¿Me puedes explicar, por ejemplo, qué justifica o en qué sentido lo sí, haces? Mm, sí, la justificación es muy sencilla. Los seres humanos somos animales, pero desde muy pronto nos hemos querido distanciar, digamos, de la animalidad hasta el punto de que englobamos, dentro de términos animales, englobamos a todas las especies, esto a la nuestra, ¿no? Entonces, esa especie de esquizofrenia ontológica, ¿no? Que se da en el pensamiento occidental, eh, hace como que desdoblemos en dos la animalidad, ¿no? Por un lado está la nuestra, que no consideramos animalidad, la humanidad, digamos, por un lado, y por otro la animalidad no humana, que es la del resto de los animales. Bueno, claro, es que frente a las otras terminologías que son especistas, que para mí, que son las que hablan del humano, por un lado, del hombre, que esto además sexista, ¿no? Porque puede decir el ser mm. humano, el hombre y por un lado y los animales por otro, pues como si el ser humano no fuera un animal, digamos, yo prefiero hablar de ser humano, mejor dicho, yo prefiero hablar de animal humano por un lado y animal no humano por otro, como forma como menos lesiva, menos agresiva de establecer una contraposición sobre la base común de la animalidad, ¿no? Es decir, simplemente se trata de demostrar que tanto unos como otros somos animales, unos con unas características que históricamente hemos denominado humanas y otras sin esas características. Es así como es la justificación. Sí, pues me parece muy bien. Siguiendo en ese tema que nos muestra que somos animales, evidentemente, nos dirigimos hacia Darwin. Darwin llega a mostrarnos con su teoría de la evolución que provenimos de los animales y por lo tanto somos animales. Me resulta muy curioso que Nietzsche, a pesar de que también destaca esa animalidad que tenemos los humanos y está a favor de su expresión de los instintos, de las emociones, etcétera, se sitúa en contra de Darwin. Es decir, no le gustan las teorías de Darwin. ¿Nos lo podrías explicar? Mm, Claro, Darwin, perdón, Nietzsche lo que hace es como una ujú, lectura propia de Darwin. Es decir, él sí. leyó mucho a Darwin y a los darwinistas, sobre todo ingleses, los darwinistas sociales, que ya empezaban a escribir una época de Nietzsche, y asumió muchos de los criterios de los presupuestos darwinistas, pero los invirtió, en cierto modo, ¿no? Hizo una inversión. Sobre todo, Nietzsche lo que criticaba era el hecho de que para Darwin las circunstancias exteriores eran de ser un papel demasiado importante, ¿no? Eso es lo que él consideraba. Entonces, a diferencia de esa lucha por la vida, esa lucha por los recursos de la que habla Darwin en la teoría de la evolución, Nietzsche enfoca esa lucha no como un proceso biológico evolutivo, sino más bien como un proceso interno, ¿no? Interior de dominio sobre uno mismo, ¿no? De superación de la propia naturaleza, que es lo que él llama la voluntad de poder, ¿no? Claro, para Nietzsche, esa idea de la supervivencia del más apto, de la que hablaba Darwin como fundamento de la evolución, es como una interpretación errónea como reduccionista de lo que Nietzsche entiende que es la vida, ¿no? Porque para él la vida es ante todo con eso, voluntad de poder. La vida no busca sobrevivir solamente, sino que busca como expandirse, como dominar, como superar sus propias limitaciones, aumentar el poder, digamos, ¿no? Esa es la base. Entonces, para Nietzsche la vida no es una adaptación al medio realmente, sino una voluntad de poder que lo que hace es precisamente es asimilar, y esto es una idea que está en Hegel, asimilar el medio ese, ¿no? Apropiarse de él y elevarse por encima de él. Y claro, luego a nivel social también, Nietzsche también rechaza mucho esto más
de las ideas de la segunda etapa de Darwin, ¿no? Cuando habla de la evolución de la humanidad y de la sociedad humana, pues va a rechazar totalmente los instintos gregarios, que para los darwinistas estos instintos eran algo un progreso adaptativo, ¿no? De la especie, porque supone que la especie se defiende mejor, ¿no? Pero claro, es la idea de la manada, del rebaño, ¿no? Que se protege, ¿no? Pero claro, para Nietzsche, desde sus posiciones éticas, esto es una involución, porque digamos que son las estrategias del débil, del enfermo, del cristiano, ¿no? De los que carecen de libertad de poder, ¿no? De la voluntad de poder, perdón. Entonces, digamos, como la forma en que, la idea de Nietzsche, la idea en que los débiles se imponen a los fuertes, ¿no? Entonces, claro, él lo ve como algo negativo. Y frente a esto, Nietzsche reivindica que en Nietzsche hay muchísimas ideas muy biologicistas, muy fuertes. Yo hablo también incluso de ideas biopolíticas. Nietzsche reivindica lo que él lo dice en alguna ocasión, el crudo egoísmo de los animales, ¿no? Que es lo que, según él, en una línea evolutiva, lleva al superhumano, ¿no? Lo que él llama el superhombre, ¿no? Ese egoísmo no es el sentimiento de lo gregario el que hace progresar al ser humano, sino ese egoísmo. Entonces, realmente lo que hace Nietzsche es como hacer una lectura interesada o inversa del darwinismo para sus propios fines, ¿no? Es un poco lo que hace, ¿no? Sí, muy bien. Y cambiando un poco de tema, me ha resultado muy curioso que en cada capítulo de tu libro haces una correlación entre el autor o la época y un animal. Y el animal, pues casi siempre los traes de alguna cosa significativa del autor. ¿Qué te llevó a esa decisión o qué pretendes con ella? Claro, sí, lo que pretendía era un poco como hacer un poco más ligera la lectura, que es densa, más atractiva, Sí. ¿no? Y sí, efectivamente, siempre trataba de poner en contacto a un filósofo o una filósofa con un animal del que hubiera hablado, ¿no? Del que hubiera hablado, Ujú. o a partir del cual hubiera reflexionado, hubiera desarrollado su propia idea de la animalidad, ¿no? Del ambiente humano, del animal humano. Sí. Es decir, siempre se trata como siempre trato a animales, digamos, que ese filósofo de los que ha hablado expresamente ese filósofo, ¿no? Y luego surgió la idea de añadir imágenes, que también parecía interesante, sobre ese animal en concreto Ujú. del que se hablaba, a partir de una iconografía que fuera de la época del filósofo en cuestión, ¿no? Más o menos Sí. cercana, contemporánea. Bueno, estuve buscando imágenes, al final la editorial le pareció bien y generosamente las añadió y así están al comienzo de cada capítulo, pues aparece junto al nombre del animal y el nombre del filósofo, pues aparece esta imagen más o menos de la época del filósofo representando al animal del que se habla. Sí, Bueno, me es un parece poco un muy... homenaje, Sí. no sé, homenaje o un poco benevolencia con el lector, digamos, para que sea un poco más ameno. Sí, no, me parece que lo ha hecho más atractivo y más ameno. Efectivamente, creo que habéis conseguido ese efecto. Y bueno, una Sí, pregunta más. Nos encontramos ahora ya prácticamente en la época contemporánea y vamos a Wundt. sí. Me parece que nos dices que ha roto ya con ese concepto metafísico del alma y es ahí cuando se produce esa ruptura y es un momento importante. Sí, yo creo que es un momento fundamental. Ujú. Wilhelm Wundt es el creador de la psicología experimental, digamos. Él es darwinista, claro, como ya la ciencia, a partir de Darwin, ya prácticamente la ciencia seria es ya toda darwinista, ¿no? Y lo que va a hacer Wundt es como emprender la tarea de construir toda la historia de la conciencia. Es decir, una historia natural, digamos, de la conciencia, partiendo de esas tesis evolucionistas de Darwin. Y en el transcurso de esa investigación se va a ir dando cuenta, en esa investigación sobre la línea evolutiva de la conciencia desde los animales más primitivos, se da cuenta del efecto de que la conciencia no es, o el alma también, mira, para él significa lo mismo, ¿no? La idea, filosóficamente el alma, desde el punto de vista más científico, la conciencia, no es una sustancia, no es algo realmente, y desde luego no es algo anterior a las experiencias, ¿no? Sino que por el contrario es la suma de todas las experiencias que se van presentando a la conciencia. Es decir, no hay nada previo, sino que es un mero hacerse a partir de todo lo que esa experiencia va recibiendo. Para Wundt, pues está claro, no hay un sustrato previo de la conciencia, ni religioso, pues como el alma o algo así, pero tampoco material o inmanente, digamos, ¿no? Como el cerebro o así. Es decir, lo que hay es una sucesión de procesos corporales, que son pues eso, emociones, percepciones, sensaciones,
cogniciones de los pensamientos, las voliciones, todo, los conceptos, que además están constantemente en cambio. No es algo fijo como una sustancia, ¿no? En definitiva, la mente no es más que la actividad mental misma, ¿no? No es una sustancia concreta, sino es una pura actividad de la consciencia, ¿no? Bueno, y desde esas tesis, digamos, evolucionistas, Wundt va a defender el continuismo, digamos, obviamente, de la consciencia a lo largo de toda la evolución, ¿no? Es decir, que la consciencia humana no es sino una evolución en el tiempo de la consciencia animal. Y esto tiene una importancia fundamental porque, bueno, va a negar realmente, supone la negación de facto de un origen trascendente o divino de la consciencia humana, del alma, ¿no? Para Wundt, evidentemente, es simplemente una evolución nunca gradual de cosas que ya estaban pues eso, en las actinias o estaban en los protozoos, en los seres más primitivos, ¿no? Simplemente Y, lo que hay es una evolución de grado. y supone también volver a una concepción más similar a la de los presocráticos, en la que la diferencia animal-humano era de grado y no era ontológica ni esencial. Y Exactamente, sí, claro, pues eso la es, historia da esos círculos, a veces da esas vueltas, exacto, sí. y en este caso sí supone ese acercamiento hacia ideas más cercanas a la de Empédocles, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y en este sentido, por ejemplo, una autora ya bastante más contemporánea, Donna Haraway, Sí. ella se sitúa claramente en contra de esos dualismos que han convivido con nosotros a lo largo de toda la metafísica: espíritu, cuerpo, animal, humano, inteligencia, sentimiento, etcétera, etcétera. Y ya se rompe prácticamente esa dicotomía. Sí, claro, esto estaba ya hemos visto, y eso ya estaba en las ecofeministas, en Ujú. los años 70, 80, 90, ese trabajo ya lo hicieron ellas. Donna Haraway se reivindica, es una, digamos, sucesora de esas ideas. También muy influida también por las ideas de Derrida, Jean Derrida, que hace un análisis muy lúcido también de lo que es el animal humano. Y efectivamente, ella parte ya de la disolución de los límites, pues como que ya habíamos visto en Darwin, en Boone, esa disolución de los límites entre el animal humano y lo no humano. Una cosmovisión que ya ha superado, digamos, el humanismo, ¿no? Ya se sitúa en lo que ella misma llama el poshumanismo. Y claro, lo que pasa es que este poshumanismo de Haraway, bueno, es continuista, evidentemente, hace suya todas las tesis del continuismo darwinista, digamos, pero también hace suyo, y eso se nota mucho en su obra, el entusiasmo por las nuevas tecnologías que trae la ciencia, ¿no? Que están también en el proceso de borrado entre los límites entre lo que es lo natural y lo cultural, ¿no? En ese el híbrido ese que Haraway llama la naturocultura, ¿no? Claro, yo creo, lo que pasa es que es justo en esta cuestión, en este entusiasmo, digamos, este cientificismo o tecnologismo, digamos, de Haraway, es donde yo creo que ella empieza un poco a vencerse hacia el logocentrismo, ¿no? Que está curiosamente en contradicción con el anti-antropocentrismo de su obra, ¿no? Que es muy evidente, ¿no?